Hola creadores, muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal. En este video te voy a enseñar la transformación completa de este pequeño apartamento. Esta va a ser una reforma express porque solamente tengo 2 días para terminarlo. Así que después de la intro, comenzamos. Así lucía nuestro apartamento antes de la transformación. Ahora sí, comencemos con la reforma. En esta parte de la meseta teníamos un antiguo fogón a gas de 4 hornillas que ya no estaremos necesitando, así que decidimos eliminarlo. Esto nos dará más juego a la hora de aprovechar el espacio en este pequeño apartamento. Esta es la continuación del video anterior donde te muestro cómo transformar un baño. Si te gustaría ver el video completo te voy a dejar una tarjetita aquí al ladito por si quieres echar algún vistazo, pero eso hazlo después que termines este video. Las paredes tenían algunos daños. Utilizando este compuesto para junta logré repararlo todo. Esto debemos hacerlo antes de pintar. Después con la pintura todo nos va a quedar muy bien. También utilizo este papel para junta que lo utilizo en las esquinas y en algunos agujeros que se va poco profundo en nuestras paredes. Todo esto lo aplico junto con la pasta y cuando seque van a quedar muy bien y las paredes van a tener un buen resultado. Al cortar la meseta decidí transformarla para poder instalar la nueva cocina y el refrigerador, y necesitaba que todo me quedara bien exacto, así que me tocó hacerlo a mí mismo. Después de tener todas las piezas hechas, decidí hacer los agujeros de bolsillo para poder instalarlas. Hice esto para poder ocultar todos los tornillos y que las piezas también me quedaran muy fuertes. Mientras yo iba haciendo todo esto, mi esposa decidió ayudarme con la pintura. Ella comenzó por el techo para después seguir con las paredes. De hecho, ella no me va a ayudar, ella es la que va a pintar todo. Hey, si te está gustando el video, no te olvides regalarme un buen like, que eso ayuda mucho a crecer aquí en YouTube. Y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo a YouTube. También te cuento algo, ven, es gratis. Ahora sí, continuamos con el vídeo. Ahora que tenía la extensión de la cocina hecha y completamente instalada, me tocaba hacer un agujero aquí para poder instalar la nueva cocina. Las medidas para hacer este agujero lo traen las instrucciones de la cocina que compramos. ¿Sabes qué tengo aquí? Mármol flexible. Este papel tapiz lo compramos en Amazon. A la hora de instalarlo es muy recomendable que lo hagamos entre 2 personas, ya que uno va a ir estirando el papel y el otro va a ir pegándolo adelante, y el resultado es increíble. En solamente unos minutos teníamos una piedra de mármol completamente instalada. De estos papeles hay muchos diseños, solamente te tocaría buscar el de tu preferencia en la tienda de Amazon. Utilizando la cuchilla de construcción hago unos cortes en cruce para quitar el excedente de papel donde va a ir instalado el fregadero y la cocina.
cómo pesa esto. Este es un escritorio que va a ser parte de la decoración del nuevo apartamento. Ahora mismo te enseño cómo lo armo yo. Pensé que no tenía que hacerlo, pero me tocó mirar las instrucciones para poder armar este escritorio, ya que tenía muchas piezas. Al fin terminé de armar la mesita. ¿Es sencillo? No es sencillo. Llevó su trabajo. Pero bueno, al final me quedó buena, que eso es lo que importa. Déjame enseñarte. Te voy a mostrar. Espérate. Mira. Pongo la cámara aquí. Quedó lo más bonita. Acuérdate que esta es la mesa del apartamento que estamos renovando, ¿ok? Que solamente te dije que tenía 2 días y ya aquí es de noche. Mira, allá afuera ya es de noche. Y yo a esta hora todavía estoy trabajando porque mañana tengo que terminarlo. La mesa quedó muy bien. Ya por aquí terminamos. Pero tú no te vayas, que todavía falta más del vídeo. Tengo un problema aquí para poner estos gabinetes. No encuentro la madera que está atrás. El detector de madera mío no sé dónde está. Pero ese no es el problema, porque es que parece que la madera que va atrás de la pared no está incorrecta. Entonces la única solución que se me ocurre son estos tornillitos. Son súper buenos, pero bien difíciles para ponerlo cuando estás poniendo un gabinete. Ellos tienen que entrarlo así. Ellos entran así, abren adentro y después lo pueden enroscar y van a aguantar súper fuerte. O sea, va a aguantar el peso del gabinete, pero son difíciles porque tienen que ponerlos junto con el gabinete. Estos tornillos primero tenemos que meterlos por aquí. Y entonces después enroscamos esto. Entonces que queda así, porque a la hora de empujarlo, él tiene que entrar. Entonces ya quedaría. Es bien difícil cuando lo estamos poniendo con este tipo de tornillos porque de verdad que no son para eso, pero son muy fuertes. Cuando los puedes poner bien, mira, aquí te voy a enseñar. Tienes que chequear bien que quede a nivel, así como aquí. Y 2 tornillos. Dice que aguanta unas 60 libras cada tornillo, así que son bien fuertes. Mira, así quedó el nivel en todos los gabinetes. Los 3 gabinetes quedaron flush. Así lo pueden probar. Y entonces, el tema del tornillo no es el correcto, pero es la solución que encontré porque no encontré las maderas detrás. Si tuviera encontrado la madera detrás, pues se hubiera fijado mucho mejor. Pero el peso sí lo va a soportar. Porque como te explicaba, cada tornillo de esto aguanta 60 libras. Eso es mucho para los gabinetes. Mira, ahí puse los tornillos. Ahí están los otros. Y aquí está el otro. No importa si te quedan uno abajo, otro arriba. El lío es que el gabinete sí te tiene que quedar lo que es a nivel. ¿Ves? Seguimos con el video. Algo bueno que traen estos gabinetes es que ya vienen completos. Traen estas piececitas y traen los barrenos para que tú pongas las divisiones a la distancia que quieras. En mi caso yo lo voy a poner en el segundo desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. En el segundo. Pero tú igual lo puedes poner donde quieras. Van a quedar muy bien. Atornillo a la pared estos pequeños trozos de duro para después tener una base donde poder instalar la losa. Ahora voy a estar cortando la porcelana que me falta en la cocina. Recuerda siempre usar protección para tus ojos, ya que estos materiales pueden dañarte la vista, ¿ves? Para eso voy a estar utilizando esta madera para apoyarla en ella
Y el disco que voy a estar utilizando es el mismo disco que se usa para cortar los cortes de cerámica. Yo, estas losas cuando se compran nuevas, tú las instalas así, como si fueran ladrillo, vienen enganchando. Pero como esto es una extensión que yo le hice, solamente voy a cortar el sobrante para que me quede recto y poderlo instalar allá. Y va a quedar muy bien. Ahora te enseño cómo lo hago yo. Ya quedó muy bien cortado, no importa si queda un poquitico rústico, porque a la hora de pegarle en el cemento, como estas piezas tienen alguna separación y eso, va a quedar muy bien. Mira, así lo terminé yo. Ahora después que mida, pues corto aquí el otro sobrante. Este tincé es el que yo compro en la tienda Home Depot y es el que utilizo cuando voy a instalar cerámica o losas de vidrio como esta. Muchas veces utilizo grado, bueno, de hecho casi siempre utilizo el grado de color, pero en esta ocasión cuando hice esta meseta, pues utilicé el mismo tincé y el colorcito que quedó pues fue el que le dejé. Así que hoy voy a aplicar el mismo tincé como si fuera la junta, como si fuera el grado, ¿ves? Entonces por eso le estoy poniendo esto. Después de eso espero unos 15 o 20 minutos y lo limpio con la esponja y ya quedaría listo. Aquí. Ahora que tengo el cable aquí adentro, pues me deberá seguir con la instalación eléctrica. Es fácil. Ya si hicimos toda la conexión bien afuera y la de aquí está bien, pues debiera funcionar. Vamos a ver. Creo que es aquí. Sí, hay corriente y funciona. Por aquí terminamos. Para poder colocar el horno microondas debajo de los gabinetes, fui a la tienda y traté de buscar algún soporte que me pudiera servir, pero realmente no encontré nada, así que terminé comprando madera y haciéndolo yo. La lija 320 le da muy buen acabado a tus trabajos. No voy a estar explicando en este video las medidas que usé para este soporte que estoy haciendo. Lo que sí quiero que te lleves es una idea de cómo lo hice y verás que el resultado te va a sorprender mucho. Estas dos ranuras que me verás haciendo ahora va a ser una para que no me moleste atrás lo que es el toma corriente y la otra va a ser para pasar el cable del microondas. Me gusta fijarme mucho en los detalles cuando hago un trabajo de carpintería, ya que eso le da un muy buen resultado a tu trabajo. Estas escuadras me van a servir a la hora de apoyar el soporte a la pared. También lo voy a estar fijando con unos tornillos por los lados que le van a dar más fuerza
Recuérdate que este soporte no lleva mucho peso, solamente va a cargar un horno microondas y nada más. Así que con eso será más que suficiente. Me gusta que cuando hago la extensión de un mueble me quede así como este, que me quede perfecto, todo bien exacto. Para eso tomé bien las medidas antes. Es que la carpintería es algo que disfruto mucho. Estas lámparas de techo las encontramos en Amazon y van muy bien con la decoración que veníamos haciendo en este departamento. También compramos estos cuadros en Amazon con los mismos colores que veníamos haciendo en la decoración, que era blanco, dorado y negro. Y bueno, este ha sido el final de la transformación express que le hemos hecho a este apartamento. Espero que hayas disfrutado el video tanto como yo. Si es así, regálame un buen like y si todavía no lo has hecho, considera suscribirte al canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy subiendo aquí a YouTube.